está, pero rabiosa. Usted revisa hoy los medios de comunicación tradicionales y todos les están dando bombo. Bueno, no, les están dando foro, no están con bombo y platillo, están preocupados. Luego de que ayer el presidente López Obrador anunciara que en todo caso buscará determinar un decreto para que, en efecto, la Guardia Nacional sea administrada por las Fuerzas Armadas. Esto ha sido una de las formas de oposición por parte de los detractores de López Obrador. Pero mire, es la oposición, cuando estuvo en el poder, la que militarizó a México, la que puso botas en las calles con Felipe Calderón. Esta es una medida que ellos hubieran aplaudido en tiempos de Calderón o en tiempos de Peña Nieto. Dirán, sí, presidente, sí, la seguridad es primero y el ejército mexicano puede ayudar. Eso es, mire, de verdad, es una situación tan lamentable e hipócrita de la oposición en México, que cualquier cosa que tenga que ver con López Obrador, pues, se van a oponer. O sea, imagínese usted, eh, por muy positiva que sea, por muy propositiva que sea, ellos se van a oponer a cualquier cosa que tenga que ver con López Obrador. En un principio, en efecto, incluso aquí en Sin Censura, hace muchos años, cuestionamos el hecho de que hubiera más botas en las calles, más fusiles en las calles. Pero ante la situación de inseguridad y ante la necesidad de que en efecto no, pues vamos, estos cuarteles, estos miembros de la Guardia Nacional no sean coordinados por un político al estilo Genaro García Luna, pues creo que es interesantísimo y muy importante que pase a ser administrada, en mi opinión, por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina, vamos, por las Fuerzas Armadas en su conjunto. Es absolutamente necesario que así sea. ¿Por qué? Bueno, mire, a pesar de que en efecto existen una serie de cuestionamientos sobre el actuar del ejército en la historia de México, en lo general, las Fuerzas Armadas, el ejército mexicano, eh, la, la, la Marina mexicana, la Fuerza Aérea, han actuado siempre con honor, bueno, en su mayoría. Han sido, siempre se destacan por su valentía, por su honor, por su amor a México, por su responsabilidad en cuanto a México. Y al comparar las fuerzas, vamos, policíacas con las Fuerzas Armadas, pues es siempre una diferencia abismal. Y en estos momentos, en mi opinión, pues es más que necesario que esa disciplina, ese honor, ese amor por México se mantenga en los que están procurando la, eh, la justicia en México, esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. El argumento del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas es precisamente eso, que se evite la corrupción, que se evite que llegue a estar en manos de un político, una política sin escrúpulos, que para nada tiene valor, para nada tiene honor, para nada tiene amor a México, para nada tienen compromiso, como ocurrió con Genaro García Luna. Usted también sabe, seguramente, que en el sexenio pasado la Policía Federal estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. Y usted dígame, ¿verdaderamente la seguridad estaba mejor? ¿Era una situación distinta? Pues no, la verdad es que no. Esta nueva, esta nueva campaña de la oposición, que es de dar risa, es de simple y sencillamente de oponerse. Fíjese, desde el PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano, el MAC-PRI-AN-RD, acusan al gobierno de no enfrentar la delincuencia como se debe, ¿no? Dicen que las cosas están peor que nunca, cuando esa es una realidad. Si bien es cierto, no está México enfrentando miel sobre hojuelas, pues sí, ya se estabilizó la cifra de homicidios y muy poco, pero está bajando la incidencia delictiva en México. O sea, sí es la realidad, les guste o no, sí está ocurriendo así, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sexenios en los que la delincuencia, la incidencia delictiva, los homicidios, los feminicidios se dispararon y seguían, pues vamos, aumentando terriblemente.
aquí en esta pues estrategia se habla mucho y se cuestiona mucho eso del abrazos no balazos, ¿no? Es una situación que le cuestionan mucho al presidente López Obrador una y otra vez. Le cuestionan que su estrategia sea atender las causas que originan la violencia en lugar de pues enfrentarle garrotazos al crimen organizado o a los delincuentes o etcétera. Eso es lo que ellos quisieran. Y cuando se les presenta una situación del estilo que es, vamos, la pues, procuración de esa justicia mediante una fuerza policíaca llamada la Guardia Nacional, dicen, no, militarización del Estado. Por eso es que es ridículo. Es ridículo, fíjese, ¿no? Dicen, a ver, necesitamos que no existan abrazos no balazos, ok. Y les ponemos a la Guardia Nacional, no, no queremos militar. Bueno, ¿qué chingados quieren, no? O sea, es verdaderamente ridículo. Es ridículo su forma de actuar. Ayer que Marco Cortés se desgarró las vestiduras. Y de ahí lo siguieron una serie de senadores y senadoras, de diputados y diputadas del MAC-PRI-ANRED. Se desgarraron las vestiduras y aseguraron que era inconstitucional el acuerdo para que el ejército asuma mando de la Guardia Nacional. Pero al unísono, y usted le digo, usted revisa los medios de comunicación tradicionales y ahí está el foro, ¿no? En proceso, en reforma, en el Universal. López Obrador es un malvado, quiere militarizar al país, es el discurso que traen desde el principio del sexenio. Yo insisto, no quieren abrazos, no balazos, ¿no? Quieren que exista algún tipo de fuerza represora. Cuando se les presenta no una fuerza represora, sino una forma de enfrentar al crimen, a la delincuencia, dicen, no, militarización, ¿eso qué quieren que pase entonces? ¿Cómo esperan ellos? ¿Cuál es la propuesta? Esa es otra, ¿eh? Está la tontería exhibida, muy desafortunada de la oposición en México, pero nunca proponen qué sería bueno según ellos para enfrentar a la delincuencia, para enfrentar la inseguridad, los homicidios y los feminicidios. No, o sea, dicen, está muy mal. Vea cómo, ¿y ustedes qué proponen? Es decir, en efecto, la responsabilidad de la seguridad pública en México en estos momentos recae en el presidente de la República, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en efecto. Pero ese poder legislativo, en su oposición que se queja tanto, tiene mucho que ver, tiene el sartén por el mango en cuanto a las propuestas. No están para hacer comentarios tontos, ignorantes, histriónicos como los de Lili Telles. Ella ya la conocemos, ya sabemos que es una personaje de la televisión que desafortunadamente terminó siendo senadora y bueno, pues ya ella seguirá haciéndose la payasita en las redes sociales y nada más le falta la nariz de payaso, pues, ¿no? Nada más, y ella podrá seguir haciendo este tipo de cosas, ya, ¿no? Ya lo aceptamos. Ya, desafortunadamente nos pusieron una payasita de la tele como senadora, pues ya, ¿no? Ni modo, ni modo, ya, eso ya quedó, esa ya es la realidad. Pero el resto están actuando muy del estilo. En lugar, ellos están en su derecho, disculpe usted, quiero aclarar esto, están en su derecho y por supuesto que tienen toda la libertad de oponerse a cualquier cosa que exista en México, pero como oposición y como legisladores y legisladoras, tienen la facultad y la obligación de generar propuestas o iniciativas de ley. Y ellos podrían estar proponiendo alguna forma de enfrentar precisamente a la delincuencia. No lo hacen. Vamos con el presidente, ya llegó.